En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el quinto domingo después de Epifanía. Y quisiera hablar de un tema que ya he dicho en algunas ocasiones, alusiones al respecto, pero que pronto las olvidamos, y es algo tan importante que flagela a la Iglesia y divide y atañe tanto a los modernistas como a los tradicionalistas, de cualquier corte y color prácticamente. Y se trata de un error que es además una herejía. Y una herejía que nos divide. Y como dije, a modernistas y aún entre los mismos tradicionalistas. Y divide bajo capa de fidelidad, de obediencia, de piedad. Entonces la hace más difícil. Pero casi todos la albergan y toman orientaciones o actitudes diversas. Y esa herejía es la papolatría. Papolatría que existe tanto en los modernistas, que adhieren a lo que diga el Papa, y porque lo dijo el Papa es palabra de Dios infalible. Y no me importa lo demás, yo soy católico mientras obedezco al Papa y san se acabó. Y no le importa ni la doctrina, ni la misa, ni nada. Se reduce a eso. Y los tradicionalistas, lo mismo, pero con dirección contraria. Dice herejías. Luego, un papa verdadero no puede decir herejías, porque el Papa siempre es infalible, como piensan los modernistas, igual, el mismo principio. Luego son herejías. Luego no puede ser Papa ni nunca haber sido Papa. Pero ambos piensan y se fundamentan en el mismo principio de papolátrico herético. Y lamentablemente, poco se ha hablado e instruido a los fieles al respecto. Ni Monseñor Lefebvre, que debió de haber aclarado estas cosas, y Monseñor de Castromayer por lo menos. Pero es que ninguno. Todos toman posición, tomando una parte de la verdad como herejes, porque eso es herejes, el selectivo, el que toma lo que le gusta y lo demás no cuenta, como un cáncer. Trabajo para mí en detrimento del resto del organismo y lo mato. Y solamente se acaba el cáncer cuando se muere la persona, como quien dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Y esto no puede ser. Hay temas que es de obligación tratarlos y clarificarlos. Y sin antes hacerlo no se pueden tomar posiciones.
por lo menos definidas y tajantes. Pero yo no puedo pensar estúpidamente que lo que diga el Papa es palabra de Dios. Esa interpretación abusiva e ignorante, con apariencia de piedad, para colmo se funda, porque antes no existía, después de la declaración en Pastos Eternos por Pío IX de la definición del magisterio del Papa ex cátedra, lo cual está muy bien definido, pero muy mal interpretado o abusivamente exagerado. Y las cosas tienen un equilibrio y una proporción, una medida. El Papa no es Dios. Luego su infalibilidad está limitada y circunscripta a sujeto, modo y objeto. Dios es siempre infalible en todo y para todo. El Papa y la Iglesia no. Es más, según los tradicionalistas sedevacantistas a lo bruto, como los antisedevacantistas también a lo bruto, porque no se razona teológicamente, sino visceralmente, con lo que tienen en la tripa y sin muchas luces doctrinales. Y las pocas que tienen, mal barajeadas. Lo lamento. Porque la misma definición de Pastor Eternos me está precisando que así como la Iglesia, por ser custodia y expositora de la doctrina del depósito de la fe, por eso la Iglesia tiene una doble función de santamente custodiar y fielmente exponer o enseñar. Es infalible. En esa enseñanza del depósito de la fe, exponiéndolo, explicándolo a los fieles. Entonces, conservando la revelación, el depósito de la fe, el dato revelado, custodiándolo para que no se contamine, para que no se destruya, para que no se le agreguen cosas que no le pertenecen, ni se agrande ni se achique, se conserve en su pureza esencial, substancial, tal como Dios lo revela. Y además exponerlo, enseñarlo, explicarlo y aún explicitar lo que está contenido y que se puede deducir por obra de la deducción teológica. Y después enseñarlo como divinamente revelado y hacerse dogma de fe. Eso que, sin estar explícito, pero que pertenece a la sustancia,
implícitamente contenido y que la Iglesia lo explica, lo expone, lo expresa y enseña. Y para eso es infalible. Y ese órgano magisterial en la Iglesia son todos los obispos legítimos en sus diócesis, con el obispo de los obispos, el Papa. Ese es el órgano magisterial que es colegiado. No es personal de un solo obispo, ni del obispo de aquí, ni el de allá, ni el de Roma, que es el Papa y que es la cabeza de ese colegio episcopal que sucede al colegio apostólico. Entonces, la definición es que el Papa, solo como persona individual, pero con función pública en la Iglesia, él goza por un privilegio especial esa misma infalibilidad colegiada, colegial, de todo el organismo, incluyéndolo a él como cabeza, la goza solo. No necesita de los otros obispos, como los otros obispos y todos necesitan de él. Entonces, cuando ejerce ex cátedra por ese privilegio especial, él solo, de esa infalibilidad personal, no colegial, es infalible hablando ex cátedra. Pero esto no lo han entendido, ni en la fraternidad, ni los obispos de la fraternidad, ni los obispos tucistas, ni nadie. No saben lo que es la infalibilidad, no saben lo que es el magisterio, no estudian, no profundizan, pero dan cátedra. Y esto lo digo porque no saben distinguir entre esa definición que me especifica que es el Papa solo el que goza de la misma infalibilidad de todos, y no al revés, creyendo que es el Papa el único infalible y los obispos, cuando mucho, participan de la infalibilidad del Papa, como hacen muchos teólogos, y no de ahora, de antes del concilio, porque el problema viene de antes, ya de la misma promulgación de Pío IX en Pastor Eterno. La infalibilidad no se participa. La da Dios, el Espíritu Santo, directamente a la Iglesia, organizada en el colegio episcopal, con el Papa a la cabeza, sin el cual no habría colegio episcopal, formalmente hablando. Pero por privilegio especial, él solo, sin los demás, goza de esa infalibilidad. Pero no es al revés. Y eso es lo que se llama magisterio ex cátedra extraordinario del Papa solo. Entonces no demos vuelta a la arepa.
que aquí el orden de los factores se altera el producto. Pero eso no se entiende. Eso es lo definido. Y si fuera al revés, como ellos creen, estaría mal Pío IX al definir la infalibilidad de ese modo. Y entonces cometió un error gravísimo en materia de fe porque dijo lo contrario. Lo dijo al revés. No lo dijo bien. No hay más. Esto es como las lentejas, se comen o se dejan. Pero no da para que ambas cosas sean. Y aquí no son opiniones. Son cosas que atañen a la fe y al dogma. Y si es lo uno, no es lo otro. Y si es lo otro, no es lo uno. Pero falta ese rigor intelectual teológico. Porque han convertido la teología desde hace mucho tiempo en opiniones. Y de todas las opiniones sigo la más común y patapún y patapán y se acabó. Me como el pan. Y no es así. Y para colmo, entonces, al hacer yo al Papa infalible en todo, porque confundo magisterio ordinario, no solamente del Papa, sino también del magisterio ordinario universal de la Iglesia, con el magisterio extraordinario universal de la Iglesia. Y hago de todo eso una infalibilidad que viene al Papa y el Papa se la comunica a los obispos en magisterio ordinario ni extraordinario. Y el Papa también en su magisterio ordinario es infalible. Pues es una estupidez. Porque yo no puedo confundir las notas del magisterio ex cátedra del Papa con el magisterio ordinario auténtico del Papa cuando predica o cuando hace una encíclica que puede ser una simple carta o puede ser infalible. Depende cómo él lo exponga. Por eso hay encíclicas que tienen errores, como Humani Generis con Pío XII, con la cuestión de la evolución. Y heréticos si me apuran. Porque no es lícito que los científicos y los fantoches estudien la posibilidad del origen humano de materia orgánica como la de un chimpancé, la del coronavirus o de una ameba. Porque es sabido que no viene de ninguna materia orgánica, sino inorgánica como es el barro. Entonces no hay para más. Pues bien, entonces, si las condiciones de hablar es cátedra la ejerce siempre, entonces siempre está hablando es cátedra. Y estoy llamando malamente ordinario a lo que es extraordinario, o a lo extraordinario ordinario. Estoy confundiendo los términos. Pero si tienen el mismo contenido, no son dos cosas, es la misma cosa. Entonces esto no se ve. Y como para colmo, por ejemplo,
un teólogo Dulac, muy conocido en el ámbito de Kohn y de la tradición, que habla contra el colegialismo. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de una infalibilidad colegiada? Si eso es colegialismo, pero bruto, distingue que es lo propio del sabio. Una cosa es el colegialismo magisterial, infalible de la Iglesia, y que el Papa solo también lo tiene, ex cátedra. Y otra cosa es el colegialismo jurídico, de gobierno y de mando. Pero no distinguen. Aquí también Monseñor Lefebvre resbaló, no distinguía. Porque el colegialismo herético y modernista de Vaticano II hace un doble sujeto del poder supremo en la Iglesia. El Papa solo y el Papa con los obispos. Y si tú solo puedes lo mismo que todos nosotros contigo, entonces, ojo, consúltanos siempre porque si no, te caemos encima. Eso es herético. Pero yo no puedo confundir colegialismo jurídico, de gobierno y de mando, con colegialismo doctrinal o de enseñanza magisterial. Colegialismo de magisterio. De esto nadie habla, porque nadie sabe. Así de claro. ¿Y por qué no saben? Porque no han estudiado, porque esta crisis los cogió en el camino y ya venían destartalados y nos pararon en decir, no, un momento, pausa, aquí hay que estudiar la cosa y después vemos. Pero como hay que obrar sin pensar, cada uno dispara por donde puede y como puede. Y yo puedo dejar las cosas sin explicar un tiempo, pero no indefinidamente. Entonces, se confunden esas cosas. Y creen que ya hablar de magisterio infalible o infalibilidad magisterial colegiada es lo mismo que el colegialismo jurídico, que son dos cosas distintas, porque el Papa no puede suprimir a los obispos. Los obispos no han sido creados por el Papa, son de institución divina. Y un Papa que lo haga es herético. No puede prescindir de ese organismo que involucra a los 12 apóstoles y del cual descienden con Pedro a la cabeza. Entonces, si no se entienden estas cosas, ¿cómo se va a proceder con veracidad? Y para colmo, no saben lo que es definir. Creen que definir tiene una única acepción: finiquitar o zanjar, proclamando una cuestión teológica o un dogma de fe. Ese es uno de los aspectos, el aspecto solemne, que incluye incluso fórmulas, como algunas palabras definidas como transubstanciación, que hasta el mismo Monseñor Lefebvre por ahí le oí decir que él creía o no sabía bien si la palabra transubstanciación estaba definida o no. Claro que está definida. Porque hay una definición
que no es solamente con el sentido, sino también con fórmulas precisas. Y esa definición del sentido es lo que normalmente la Iglesia hace en su magisterio ordinario universal de todos los obispos dispersos por el mundo, con su cabeza el Papa de Roma, y no de cada obispo separado en su diócesis, ni el de Roma solo tampoco en Roma. A ver si nos entendemos, o si me he hecho entender, o las dos cosas. Entonces, no es posible tener una solución si no se ven todos estos aspectos y matices que diferencian las cosas. Por eso no se puede ir sin doctrina, sin teología, a tomar posiciones a lo Sancho Panza, a lo bruto. Como está pasando, y ha pasado, y seguirá pasando. Aunque al fin y al cabo la verdad impera. Aunque el número de los imbéciles, de los estultos, sea muy numeroso. Lo lamento. Entonces hay definiciones solemnes y ordinarias. Las ordinarias son la enseñanza de la Iglesia por su magisterio ordinario universal, de todos, y no de cada uno por separado, sino de todos colegialmente, enseñando unánimes la revelación y explicando su sentido. Pero es que además del sentido puede haber un sentido más preciso, más solemne y formulados con términos teológicos para que la cosa tenga ya nombre y apellido y no un simple sentido, sino más preciso, y es lo que hace las definiciones solemnes, extraordinarias, sea del Papa solo o sea de todo el colegio episcopal reunidos en concilio ecuménico. Entonces la Iglesia, tanto dispersa como reunida en concilio ecuménico, es infalible. Y el Papa solo es infalible, es cátedra. Pero no para decir cualquier cosa, como lo dice la misma definición de Pío IX. No se le ha dado al Papa la infalibilidad, ni a la Iglesia para que enseñe otra cosa, sino lo mismo. Y en el mismo sentido, aunque ese sentido se puede ampliar, expander, planificar. Y así se precisan los dogmas con fórmulas. O sea, sentidos y palabras. Entonces, ya vemos cuál es la confusión. Todos hacen al Papa infalible como si fuera Dios. Y no entienden nada de todo esto que yo he explicado. Pues lo lamento. Y el que se atreva, que me conculque, que me refute, lo invito, que sean 1 o 10.000. Me importa un rábano. Curitas, monjos, monjas, teólogos y lo que quieran. Modernistas y tradicionalistas. Porque de esto no hay cátedra.
que se le transmite a los fieles para darle claridad, como yo más o menos trato de hacerlo. Y por eso sé de lo que hablo. Y basado en algunos autores. Y compendiarlos y armonizarlos. Para estructurar una verdad que si no se conoce nos descuajeringa, nos divide y nos seguirá dividiendo. Es muy fácil decir que ahora Francisco no es papa porque nunca fue sacerdote y si no fue sacerdote menos obispo. O que Benedicto XVI no fue papa porque no fue obispo como tal. Pero Juan Pablo II, o Pablo VI, que fue obispo ordenado antes y elegido papa legítimo, y claudicó, aunque algunos tontos dicen que el último papa es Pío XII, pero eso lo dicen ahora, porque en la época de Juan XXIII todos los aceptaron como papa. Lo lamento. El problema vino con Pablo VI. Si bien pudo haber sido un gran masón y lo que fuera Juan XXIII, pero hasta el mismo Monseñor Lefebvre decía que a él le contaron que cuando murió Juan XXIII, una mañana o un día anterior, no sé, salió por los pasillos diciendo: paren el concilio. De hecho, el concilio se formaliza con Pablo VI, no con Juan XXIII, que no firmó ningún documento. Entonces, de manera segura y categórica es con Pablo VI. Y su conclusión, para concluir en el 7 de diciembre con su discurso de fermeture, a veces me acuerdo una palabra más en francés que en español, para cerrar el concilio, donde proclama la religión del hombre y nadie le dijo nada. Pues bien, eso es una fecha evidente, aunque pueda haber antecedentes en cada una de las decretos heréticos que se aprobaron, como libertad religiosa, Gaudium et Spes, que fueron las dos únicas que Monseñor no firmó, aunque las otras las firmó a contrapecho o contracœur, como dicen los franceses, por la presión de la autoridad del Papa. Bueno, entonces vemos cómo es que se hace y se reparte el ponqué, el pastel. Entonces yo no puedo ir y pensar que el Papa siempre es infalible, porque eso no está definido, y además que lo equiparo a Dios, que no tiene límites en su infalibilidad. En lo que me diga Dios es verdad, aunque sea física, matemática y lo que fuera. El Papa no es infalible en eso. Entonces el Papa, cuando define él solo y proclama que no necesita que sea solemne con pompa, con trompeta, lo puede hacer sentado en su escritorio y firma o promulga un dogma de fe sin tanto bombo ni orquesta, que lo normal es hacer ruido y bombo para que la gente se entere, pero eso ya es accidental, como las campanas de la iglesia. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, hay mucho más que decir, pero por lo menos trato de reducir a los elementos necesarios para que comprendamos un poco, y no como alguno, que ahora no me acuerdo, y suerte por él, de la fraternidad,
que decía la distinción entre el magisterio ordinario y el extraordinario es que el uno define y el otro no, que el otro transmite. Bruto, el magisterio ordinario universal también define, porque toda enseñanza, explicitación, en el sentido, es una definición de la Iglesia. ¿O no se ha dado cuenta? Transmitir es parte de conservar santamente. Enseñar, exponer, explicitar, como dice Santo Tomás, que incluso va a sacar de lo explícito lo que está implícito, como dice en el tercer tomo del libro de las sentencias, citado por Marín Sola o Solá, para que tengan una pista o elemento. Entonces, no solamente transmite, explicita. Entonces está coartando el magisterio ordinario universal de la Iglesia. ¿Y de dónde salió? De Con. ¿Y quién le enseñó? Nadie, porque no se enseñaba. Esa fue una de las graves falencias de Monseñor Lefebvre, que tenía que haber explicado estos preámbulos, por lo menos, para entender por lo menos qué es el magisterio de la Iglesia, qué es la infalibilidad de la Iglesia, qué es lo que definió la Pastor Eternus. Pregúntenle a cualquier curita que les explique. No lo van a encontrar, porque uno es más bruto que el otro. Y lo digo con la boca llena y de indignación, porque no puede ser. Pero me obligan. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tanto el magisterio ordinario universal como el extraordinario es lo mismo. Nada más que uno está disperso y el otro está reunido en concilio ecuménico y es solemne, mientras que el otro es lo ordinario, lo común, lo corriente. Pero definen igualmente. Pero claro, el otro con mayor solemnidad, entonces pareciera que este no valiera mucho. Pero definen exactamente lo mismo. Que comienza la definición por el sentido de las cosas. Y después vendrá con las palabras que expresan ese sentido. Entonces, yo no puedo pensar en la papolatría, el Papa infalible como si fuera Papá Dios. Es lo mismo que hacer a la Virgen un ser divino, por muy inmaculado y sagrado y Madre de Dios que sea. Pero no es Dios, es criatura. El Papa no es Dios, es criatura. Y si me apuran, menos que la Virgen, porque la maternidad divina lo colma todo. ¿Cuál es la bobada, la estupidez, la imbecilidad? Es que los reto al que sea y que me los conozco. Y yo ya llevo 40 años con este cuento. No es ahora, desde el año 80, que me preocupaba por estas cosas. No es ahora que me estoy desayunando.
y he escrito, y si quieren pueden ver lo que digo o parte de lo que he dicho en un artículo que ya no sé si tiene 5, 10 o 15 años, que se llama Infalibilidad y Magisterio. ¿Cuántos lo han leído? Y hablo de los curitas, que se las dan de que saben. Yo cuando oigo que un padre tal o tal con cierta inteligencia hace un trabajo, me lo leo a ver qué dice, qué verdad va a decir o qué estupidez va a decir. Pues si dice la verdad para ensalzarlo y si no para cortarle la cabeza, como en varias ocasiones me ha tenido que pasar con el padrecito Calderón. Así de claro. Por nombrar a alguno. Porque también le he tenido que parar mientes al padre, ¿cómo se llamaba? Francés, que era muy conocido, la memoria, era amigo de Gerard Delorier y después se pelearon. Bueno, ya sabrán quién es, o se podrán imaginar quién es los que conozcan, que escribió un libro, La Bergerie de Jesucristo, el rebaño de Jesucristo y algo así en francés, que lo tuve que refutar porque decía alguna que otra estupidez. Bueno, y así. Entonces, lo más grave, que los padres que se hacen sedevacantistas y que no lo eran, como el padre Altamira, por dar un nombre, ahora parece ser que el padre Cardoso, no sé porque hace poco, pero eso era uno de los problemas que yo tenía con él. Ahora sí se vacantista en buena hora, pero no tusista como se hizo Altamira, o como se hizo Morelo, que era antisedevacantista a morir, y después se hizo a lo bruto, o como todos los francesitos, ya sean de la parte de Gerard Delorier, pero si siguen siendo sedevacantistas tusistas, aunque sean materialiter formaliter, o los otros, como los americanos, que no los voy a nombrar, pero todos piensan lo mismo. El Papa es infalible, nunca fue Papa y se acabó. No admiten que pueda defeccionar en la fe, aunque sea legítimo, porque su infalibilidad no cubre eso y no es la inmunidad contra el pecado, contra la fe. Entonces es cuando define, cuando confirma a sus hermanos, proclamando la verdad contenida en el depósito de la fe, y nada más, que es muy distinto. Entonces son idólatras del Papa, papólatras y herejes materiales, porque no se dan cuenta de lo que hacen, de lo bruto que son. Bueno, de algo sirve ser ignorante, pero deja de pontificar. Entonces lo que decía, la lástima, se hacen sedevacantistas y como lo único que hay es el tusismo imbécil, caen en el tusismo en cualquiera de sus ramas. Y el que no, se queda seguro con la fraternité anti-sedevacantista en público, porque lo permite a título privado, por ahí, por debajo de la mesa, porque tampoco la tienen clara. Entonces, ¿qué quiere? ¿A dónde va? Y por eso puedo decir que soy el único, para mi desgracia, que tiene una posición equilibrada teológica y fundamentada
en lo que dice San Roberto Belarmino y por lo menos San Alfonso María de Ligorio, que un papa puede defeccionar en la fe. Se acabó. Eso es todo. Pero hay que tener un concepto de magisterio, de infalibilidad, de definición. Claro, pero si no se tiene, ¿cómo se hace la Coca-Cola? Fórmula secreta. Entonces, pues bien, mis estimados hermanos, no me quiero alargar ni fastidiar, pero hay que aclarar las cosas en la medida de lo posible. Y si alguien no ha entendido, volveré a decirlo 1 y 1000 veces y seguir explicándolo, no tengo problema. Y el que quiera refutarme con altura e inteligencia, con mucho gusto, que para eso están las cuestiones disputadas de la Edad Media. El que quiera hacer preguntas, bien. Ahora el que se las dé de otra cosa, bueno. Entonces, eso es lo que nos divide y nos seguirá dividiendo, no solamente en la tradición, sino también los modernistas. Como me decía una española, la gente no sabe ya ni quién es Monseñor Lefebvre y la fraternidad, eso es por ahí. Y el loquito del Palmar de Troya, bueno, lo sacan una noticia de ellos cuando quieren sacar a pasar al mono, al chimpancé, el circo, de la noticia pública. Pero ellos están con el Papa, y lo que diga el Papa y se acabó. Papólatra. Pero tan papólatra por un lado o por el otro. Entonces por eso es la gravedad de una herejía que no ha sido detectada y analizada para no caer en ella. Pues bien, entonces que estas cosas nos ayuden. Sé que me faltan cosas, pero es tema denso. Pero bueno, si no se entiende o no se ha entendido, seguiremos hablando. No hay problema. Pues bien, mis estimados hermanos, que la Santísima Virgen María nos ayude a conservar estas cosas que atañen a la fe, como ella guardaba las cosas de la fe, de lo que salía de la palabra de nuestro Señor en su corazón y las meditaba. Que así las meditemos también nosotros mismos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.